Bueno, continuamos con los cursos y en esta oportunidad vamos a estar resolviendo este ejercicio. Encuentre el área de la imagen. Por cierto, bienvenidos al canal. Si es primera vez que nos visita, soy Tony del canal PTO Profe Tony Online. Así que bueno, comenzamos. Tenemos esta imagen. Yo la hice acá en limpio. Y para resolverla, bueno, lo otro que me están diciendo es que, bueno, no lo coloqué acá, es que este lado es igual a este lado, ¿ok? Lo que voy a hacer es simplemente tomar la imagen y dividirla entre dos por conveniencia, ¿sí? Entonces, al hacer eso, lo que voy a hacer es voy a llamar a esto mi área 1 y este lo voy a llamar mi área 2. Y al final solamente tengo que sumar las áreas, ¿ok? Entonces, en la parte de área 1, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer simplemente lo que tengo acá es un triángulo rectángulo y recordemos que eso no es otra cosa que base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. Entonces, para mí, A1 va a ser igual a ¿quién? A la base, que sería 5 multiplicado por 3 dividido sobre 2. Eso va a ser igual a ¿quién? 3 por 5, 15, me estaría dando 15 medios. Este será el valor para ¿quién? Para mi área 1, ¿sí? Ahora, para encontrar el área 2, que es lo que tengo acá, necesitaría en este caso encontrar el valor de esta hipotenusa. ¿Ok? Entonces recordémonos Pitágoras. Recordemos que h cuadrado va a ser igual a ¿quién? Yo voy a llamar a este lado x, ¿sí? Y voy a... Bueno, vamos a hacerlo con este. Entonces, para encontrar esto, yo voy a tener aquí en que h va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado, uno de sus lados. Sería aquí en 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Aplico raíces, ¿verdad? Sí, él se va con ella, entonces h va a ser igual a ¿quién? Me va a quedar, aquí sería 3 cuadrados, sería 9 más 25, eso me estaría dando como tal la raíz de 34, ¿sí? Entonces, este es el valor de la hipotenusa. Entonces, con este valor de la hipotenusa yo puedo encontrar estos lados, ¿verdad? Como me están diciendo que este lado es igual a este lado, bueno, este se va a quedar como x y este también lo vamos a dejar como x. Entonces, lo único que necesitaría es encontrar solamente un lado, porque si este lado y este lado es igual y me están diciendo que vale 90 grados, entonces este ángulo valdría ¿cuánto? 45 grados y 45 grados. Si encuentro este valor de x, ese mismo valor sería para este valor de x, ¿sí? Entonces, por trigonometría, ¿verdad? Para encontrar el área de A2, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la trigonometría, que establece lo siguiente, que el coseno de ¿quién? De 45 grados va a ser igual a mi cateto adyacente, que lo voy a llamar x, dividido sobre la hipotenusa. Voy a despejar x, hipotenusa está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, por tal motivo h ahora multiplica al coseno de 45 grados, eso va a ser igual a ¿quién? A x. Pero recordemos que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, sí, por tal motivo h, bueno, aquí ahora vamos a colocar vamos a colocar el valor de h directamente. ¿Cuánto vale h? H dijimos que vale raíz de 34 aquí. Aquí vamos a colocarlo. Entonces yo tengo acá raíz de 34. Ahora va a multiplicar aquí en el coseno de 45. Pero coseno de 45 sabemos nosotros que es raíz de 2 sobre 2. Y esto va a ser igual a ¿quién? Al valor de x. Vamos a dividir acá. Entonces, resolviendo esto que tengo acá, acá se asume que hay un número 1, ¿verdad? 32 por 2 me daría 64. Entonces voy a tener aquí que tengo la raíz de 64 dividido para 2. Eso va a ser igual a ¿quién? A x. Aquí sería 68. 34 por 2, 68. 68 dividido para 2 me va a dar x, ¿verdad? Pero recordemos que 68 yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Yo puedo decir que 68 va a ser igual a ¿quién? A 4 que multiplica a 17. Y yo también puedo decir que 4 va a ser igual a 2 al cuadrado. Entonces yo puedo decir que 68 yo lo puedo sustituir por ¿quién?
por 2 al cuadrado que multiplica a 17. Entonces, haciendo la sustitución, voy a tener la raíz de ¿qué? De 2 al cuadrado que multiplica a 17 sobre 2. Eso va a ser igual a ¿quién? Al valor de x. Entonces, por propiedades, yo puedo decir aquí que tengo raíz de 2 al cuadrado, ahora multiplicado por raíz de 17 sobre 2 va a ser igual a ¿quién? A x. Este cuadrado se me va con la raíz, entonces me estaría quedando que tengo 2 por raíz de 17 sobre 2. Está multiplicando, puedo simplificar y simplifico. Entonces, esto es igual a x. Entonces, x ahora vale ¿cuánto? Raíz de 17, ¿sí? Entonces, habiendo encontrado el lado, entonces aquí lo que necesitaría yo saber es encontrar qué sería aplicando base por altura sobre 2, porque él vale raíz de 17 y él vale raíz de 17. Entonces, ¿qué tendría? Vamos a hacerlo por acá. Entonces tendría raíz de 17 que multiplica ¿a quién? A raíz de 17 multiplicado, ¿verdad? Bueno, aquí sería multiplicado por un medio, ¿verdad? La base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué me estaría quedando como tal? Entonces, ¿qué tendría? Raíz de 17 que multiplica raíz de 17 que multiplica 1. Eso que me va a quedar, raíz de 17 al cuadrado. Entonces voy a tener aquí raíz de 17 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, él se me cancela con la raíz, entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 17 sobre 2. Esa sería el área de ¿quién? De la parte 2, que es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El área total. El área total sería la sumatoria de ¿quién? De mi área 1 más mi área 2. Entonces sustituimos. El área total va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto vale área 1? El área 1 vale 15 medios sumado en este caso por ¿quién? Por A2. ¿Cuánto vale A2? A2 me está diciendo que vale 17 medios, ¿verdad? Esta es homogénea. 17 más 15 me estaría dando 32. El área total va a ser igual a ¿quién? A 32 medios. Por tal motivo, el área total va a ser igual a ¿quién? A 16. Aquí sería centímetros cuadrados o unidades, no, aquí sería unidades cuadradas. ¿Sí? Y ahí tiene la respuesta. Si te ha gustado el video, no dudes en regalarnos un buen like. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y compartir el video. Te recuerdo que soy Tony del canal PTO Profe Tony Online. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muchísimas gracias por su atención. No olvides suscribirte. Saludos, bendiciones.